Hola, ya, hola chicos, bienvenidos todos. Ya, vamos a empezar con la clase de hoy, que es una especie de complementación de la clase anterior, ¿sí? La semana pasada vimos una primera parte del predicado, donde enfocamos dos tipos de modificadores, el objeto directo y su parejita, diríamos así, el objeto indirecto, ¿no? Que se parece, ¿de acuerdo? Los dos más fuertes, sobre todo el primero, el objeto directo, ¿no? Porque ahí se ve esto de voz pasiva, voz activa, varias cositas, ¿ya? Y eso repercute para lo que vamos a ver ahora. Así que si eso lo han tenido clarita, ni hablar, facilito. Ahora vamos a hacer 4 modificadores chiquitos y los 4 son facilitos, no tiene problema. Y este es el más fácil de los 6, el circunstancial. Fíjense, entonces, ¿cuáles son los modificadores que faltan? Vimos objeto directo, objeto indirecto. Los otros 4 son este de acá. El complemento circunstancial o simplemente circunstancial. Complemento agente, complemento atributo y predicativo. Ahí están los 4 modificadores. ¿Sí? Los 4 de hoy día. Bien, entonces vamos a empezar con el primero, el circunstancial. Fíjese el nombrecito. Circunstancial viene de qué palabra? ¿Ah? De circunstancias. ¿Sí o no? ¿Y qué cosa es una circunstancia? ¿No? Es una situación pasajera. ¿Sí o no? Sí, oh, sí, pues la circunstancia, pues tú sabes, tenía que ir por ese sitio y me asaltaron unos venezolanos. Entonces tú dices, ah, ya, sí, pues es algo pasajero. No puede ser de lugar, puede ser una circunstancia de tiempo, puede ser de modo, de cantidad, en fin. Según el contenido, según lo que se hable, el circunstancial recibe un nombre. Si expresa tiempo, circunstancial de tiempo. Si expresa lugar, la frase, circunstancial de lugar y así. Ya, ahí veamos un primer ejemplito. Ella viajó durante la noche con unos amigos. Fíjate, ella viajó durante la noche con unos amigos. Ella es el sujeto, ¿también recuerdan eso, no? ¿Quién viajó durante la noche? Ella. Ahí está el sujeto. Responde a la pregunta quién o qué. Viajó, como siempre, es el verbo. Viajó, viajaba, viajará, ha viajado, está viajando, debe viajar, tiene que viajar, va a viajar. ¿Ya? El verbo, como siempre, es el núcleo, ya sea que esté solito o como perífrasis. ¿Ya? Durante la noche con unos amigos. Muy bien. Cuando digo durante la noche, ¿qué está indicando? ¿Una circunstancia de qué? ¿De qué habla ahí? Tiempo. De De tiempo, tiempo. ¿cierto? Durante la noche indica tiempo de qué? De la acción de viajar. Entonces, circunstancial de tiempo. Con unos amigos, ¿qué indica? Con unos amigos, ¿no? Circunstancial de qué? ¿De qué cosa está hablando ahí? Compañía, ¿sí o no? La compañía con quienes viaja. Entonces se va a llamar circunstancial de compañía. ¿Está bien? Entonces ella viajó. Ella viajó alegremente durante la noche. Si digo alegremente, ¿qué cosa indica alegremente? La manera como viajó. ¿Cómo viajó? Alegremente, circunstancial ¿de qué? De modo. Modo. De modo. Y si digo, ella no viajó durante la noche, ella no viajó, no. Cuando encuentres una negación, no, nunca, jamás, tampoco. Ya se va a llamar circunstancial de negación. Si digo, ya, todavía, ¿no? Ahora, circunstancial de tiempo. Entonces los adverbios mueven mucho acá. Cuando pones adverbios, ¿no? Son circunstanciales. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Te acuerdas del adverbio? Ya no. Hemos visto eso hace tiempo, ¿se acuerdan o no? Por eso vamos a ir ahí removiendo, repasando. ¿Ah? Ese es el éxito del aprendizaje, ¿no? O sea, estás repasando, de nada valió todo lo que te aprendiste cuando ya te olvidaste. ¿De qué valió? Invertiste tu tiempo, pero no, se escapó, se fue. Entonces, ¿por qué se escapa? Porque no repasas. Si tú repasas, practicas, ahí lo tienes ahí fresco, no se te escapa. ¿De acuerdo? Pues eso implica emplear un tiempo adicional para estar ahí practicando, claro, ¿no? De hecho, obligatoriamente, ¿no? Así es que vas a hacer, ¿no? Así es el estudio, ¿no? Ahora, solamente los genios se dan el lujo de no repasar. Ellos, los que captan, ya se mete el cerebro y no sale ya. Pero las personas normales no. Tengo que estar repasando ahí constantemente. Ya, muy bien. Ya, entonces, ¿seguimos? Ya, entonces, ese es el famoso complemento circunstancial. Ahí están saludando a la gente. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya, muy bien. Dije, ya estarán preguntando los chicos. No, están saludando recién ahí. Por eso casi mete gol a la Padula. Dice, muy bien, ¿no? A ver, la gente está contenta. Muy bien. Entonces, ese es el complemento circunstancial, ¿no? Expresa diversas acciones, ya, diversas situaciones del verbo.
¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el único cuidado que tienes que tener en el circunstancial? Que esté modificando, complementando al verbo. Si no acompaña al verbo, no dice nada del verbo, no es circunstancial. Fíjate en la siguiente oración. Ganó el trofeo Unido en Arequipa. Fíjate, ganó el trofeo Unido en Arequipa. Si analizo la oración, lo digo así. ¿Quién ganó el trofeo en Arequipa? Un niño. Un niño, sujeto, ganó núcleo del predicado del verbo. ¿Qué cosa ganó? El trofeo, objeto directo. Y cuando digo en Arequipa, ¿qué está indicado en Arequipa? Es un lugar, ¿no es cierto? Lugar que, donde ganó el trofeo. ¿Sí o no? Ahí ocurrió la acción de ganar. ¿Está bien o no? Entonces, ¿cómo se va a llamar? Complemento circunstancial del lugar. Ya, ahora voy a hacer una variante y en vez de decir en Arequipa, digo de Arequipa. Ganó el trofeo unido de Arequipa. ¿De Arequipa es complemento circunstancial, sí o no? No. No. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Indica lugar? No. Sí, está indicando lugar. No. ¿Pero lugar de qué? ¿Lugar del niño o de la acción de ganar? Del niño. Del niño. El niño no es circunstancial. ¿Ya? El circunstancial es un complemento del predicado. Y si es complemento del predicado, modifica el núcleo del predicado. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? El verbo. ¿Sí o no? Entonces, si yo digo, de Arequipa no está afectando al verbo, no es circunstancial. ¿Y qué cosa es entonces, profesor? Pues yo digo, unido de Arequipa indicando el lugar de procedencia del niño, unido arequipeño. ¿No? ¿Está bien? Entonces, si yo digo unido de Arequipa, sería así la oración. ¿Quién ganó el trofeo? Unido de Arequipa. ¿Qué viene a ser de Arequipa? ¿Modificador directo o indirecto? Indirecto. Habla. Habla. Indirecto. Indirecto, ¿no es cierto? ¿Ya te acuerdas o no? ¿Cuándo se va a modificar indirecto el sujeto? Cuando modifica al núcleo, al sustantivo, en este caso niño, ¿no? ¿Sí o no? Si afecta al sustantivo, pues no es del predicado, pues es del sujeto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa viene a ser de Arequipa? Modificador indirecto porque tiene enlace. Si yo digo unido arequipeño, ¿qué viene a ser arequipeño? Modificador directo porque no hay enlace. ¿Te acuerdas o no? Por ahí voy a ir recordando, no se preocupen por eso, ¿ah? ¿De acuerdo? Cualquier dato que no sepas, te has olvidado, te has confundido, medio que se te esté escapando, profe, ¿cómo era ahí? Lo aclaramos, ¿ya? ¿De acuerdo? Estamos en un momento donde el alumno tiende a olvidarse. Yo tengo años en esto, ya me lo sé todas esas cositas de estas cojeadas que tiene el alumno en su recorrido. Y un momento que ya pasamos la mitad ya del curso. ¿De acuerdo? Entonces el alumno tiende a olvidarse los primeros temas. O lo peor que le puede ocurrir es que los temas de la semana pasada también ya se olvidó, ya se confundió. ¿Y por qué, profesor? ¿Qué está pasando ahora en mi cerebro? ¿No? ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que son tantos datos que se te meten ahí en un solo tiro, cada día, cada hora y media, un curso, otro curso, otro curso. Son 18 cursos y ahí se te empapela todo. Pues te atraganta ahí, pues, ¿no? Algo pasa ahí. Te cruza, es normal. Pero tiene que organizar tus ideas, tiene que organizarlo, ordenarlo. Y eso quita un tiempito, un tiempazo. Ya, muy bien. Entonces, por eso, cualquier cosita así chiquita que parece insignificante, no la tiene clara, pregunta. Ya, interrumpe, yo no me voy a molestar. ¿De acuerdo? Ya, pregunta y tranquilo. No, profesor, ¿qué irá el profesor? Mejor que avance. Si pregunta va a demorar más. No lo hagas por eso. Estamos bien con el tiempo, así que no te preocupes. Estos cosas son chiquitos. Ahorita ya los despedimos, ya acabamos con el circunstancial. Ya, ese es el famoso circunstancial, ¿no es cierto? Ya, entonces, si no modifica el verbo, no es circunstancial. ¿De acuerdo? Yo digo así, por ejemplo, fíjate, vamos a ver, digo así. Dice, la niña jugaba en el patio. La niña jugaba en el patio. ¿Es circunstancial, sí o no, en el patio? Sí. Sí. Bueno, sí, indica el lugar donde jugaba. Ahí está afectando, complementando el verbo. Circunstancial del lugar. Ya, dice, el patio estuvo limpio. El patio estuvo limpio. ¿Es circunstancial, sí o no? No. No. No, No. No, ahí el patio es el sujeto, ¿sí o no? ¿Quién o qué estuvo limpio? El patio, sujeto, nada más y punto. Ya, la niña barrió el patio. ¿Circunstancial, sí o no? El patio. Sí. sí, La niña barrió el patio. Ya, ¿el patio qué cosa está indicando ahí? ¿El lugar donde barrió o lo que barrió? La niña barrió el patio.
Ya, ¿qué cosa indica ahí? La niña barrió el patio. ¿Está indicando el lugar donde barre o está indicando lo que barre? Lo que barre. Lo que barres. Lo que barre. Y ese elemento que recibe la acción de barrer, ¿cómo se llama? ¿Objeto? ¿Cómo se llama? ¿Objeto? Habla. El elemento que recibe la acción del verbo. Directo. ¿Objeto directo? Directo. ¿Sí o no? ¿Qué es el objeto directo? El que recibe la acción del verbo, ¿sí o no? En el predicado. Entonces ahí la acción de barrer recae en el patio. ¿Ya? ¿Está bien o no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿O se están rayando ya? No, no, ahí lo más tranquilito, ¿eh? Entonces ahí lo dejamos. Ya, ahí está el famoso circunstancial. Tiene que estar modificando el verbo, si no, no es circunstancial. ¿Ya? ¿O se han cruzado un poquito? Ahí vamos a ver, ya vamos a comprobar si no se han cruzado o no. Ahí digo así, leí un diario de ayer. ¿Qué viene a ser de ayer? ¿Circunstancial, sí o no? Leí un diario de ayer. No. No. O De ayer indica el tiempo de qué, ¿del diario o de la acción de leer? del diario. Del diario. El diario, entonces no es circunstancial. Es parte del objeto directo nada más. ¿Qué cosa leí? Un diario de ayer. El diario de ayer y punto. Ahora digo así, leí un diario ayer. Leí un diario ayer. ¿Qué viene a ser ayer? ¿Es circunstancial, sí o no? Sí, sí, sí. Sí. Circunstancial. Ahora sí indica el tiempo en que ocurre la acción de leer, ¿no es cierto? Ayer ocurrió la acción de leer. Y a ver, una última. Compré una revista de la semana pasada. Compré una revista de la semana pasada. ¿Qué viene a ser de la semana pasada? ¿Circunstancial, sí o no? No. No. No, ¿no es cierto? La revista de la semana pasada. Compré una revista la semana pasada. Sí, es ahí. Sí, ¿Es sí, circunstancial o es. no? Ahora sí, ¿ya? Entonces, el único cuidado que tienes que tener. El circunstancial indica tiempo, lugar, modo, en fin, un montón de cosas pasajeras, ¿ya? Pero del verbo. Tiene que estar complementando el verbo, si no, no es circunstancial. ¿De acuerdo? Ahora sí quedó más claro. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, Sí. pasamos al otro. El complemento agente. Fíjese, el famoso agente, ¿ya? El agente. La palabra agente viene del latín agere, que es hacer, realizar, ejecutar. Es hacer. Por eso es la frase, no le metan jere, no me toques. No me agarres, no me ejecutes. Entonces, ¿qué es el complemento agente? El que realiza, el que ejecuta la acción en la voz pasiva. Ya, cada que la oración esté en voz pasiva, ¿qué ocurre? El sujeto, a ver, vamos a recordar un poquito. Voz activa, voz pasiva. Vean, ¿cuándo la oración está en voz activa y cuándo está en voz pasiva? Voz activa, ¿el sujeto realiza o recibe la acción? Habla. Realiza. 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 La acción, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece el objeto directo, que es el que recibe la acción. Ya, si la oración se convierte a voz pasiva, entonces el objeto directo pasa a ser sujeto. Por lo tanto, cuando la oración está en voz pasiva, ¿cómo es la situación del sujeto? ¿El sujeto realiza o recibe la acción? Recibe la acción. El sujeto recibe la acción. ¿Está bien o no? Entonces, cada que el sujeto recibe la acción, la oración está en voz pasiva. ¿Está bien? Cuando el sujeto recibe la acción. Pero hay un elemento que realiza la acción. El sujeto recibe la acción. ¿Y quién realiza la acción? El complemento agente. El que realiza la acción en la voz pasiva, ese es el complemento agente. No, fíjate ahí, esta oración dice, el director fue saludado por los alumnos. Voz activa o pasiva. ¿Cómo sé que es pasiva? Porque el sujeto recibe la acción, ¿no es cierto? El director. Pero si no sé todavía cuál es el sujeto, ¿cómo sé que es pasiva? Porque en la estructura de la oración aparece el verbo auxiliar ser. Fue saludado, será saludado, es saludado, era saludado, verbo auxiliar. ¿Está bien? ¿De acuerdo o no? Verbo ser en cualquiera de sus tiempos. Ah, ya, si tiene esta estructura, la oración está en voz pasiva. Y si está en voz pasiva, ¿el sujeto cuál es? El que recibe la acción. Muy bien, ¿quién recibe la acción de saludar? El director. ¿Sí o no? El director fue saludado. Acá esta oración, ¿cómo la entiendo? Que el director es el que recibe la acción. Entonces, ese es el sujeto. El que recibe la acción en la voz pasiva. Pero ¿quién ejecuta esta acción? ¿Quién realiza la acción de saludar? ¿Quién o quiénes? Los alumnos. Los alumnos. Los alumnos. Ese es el complemento agente. El que realiza la acción en la voz pasiva. ¿Está bien? En la voz pasiva, el que recibe la acción es el sujeto. Y el que realiza la acción es el complemento agente. ¿Está bien? A ver, otro ejemplito. Dice, mi primo Andrés
será homenajeado por sus compañeros. Igual voz pasiva, será homenajeado, es homenajeado, era homenajeado, fue homenajeado. ¿Ya? Núcleo explicado del verbo. ¿De acuerdo? Ya está. Y el sujeto, mi primo Andrés, ¿qué está pasando con el sujeto? ¿Realiza o recibe la acción? La acción de homenajear. Mi primo Andrés será homenajeado por su compañero. Recibe. Recibe la acción, ¿no es cierto? ¿Y quién realiza la acción de homenajear? Compañeros. Compañeros. Ya está. Ese es el complemento agente, el que realiza la acción en la voz pasiva. ¿Ya está bien? Nunca en activa, en pasiva, ahí nada más aparece. Ahora hay un delatador. Ya, mayormente va encabezado por la palabra por. Ahí está, por los alumnos, por sus compañeros, por. Mayormente, ¿de acuerdo? Cuando va por cuando son personas o elementos personificados, animales, elementos que pueden actuar como personas, ¿no? Pueden cumplir con la condición de persona. Y si son no personificados, cosas, otra forma, enfermedades, reacciones químicas, entonces ahí se emplea de. Se emplea por o si no de. Por 99%. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo así, dice, esos niños, ¿ya?, fueron contagiados, ¿cómo digo? ¿De viruela o por viruela? ¿Cómo digo? ¿Cómo debe ser? De Viruela, no es decir, por su abuela, ahí sí, por. No, cuando son personas, elementos personificados. Y si no, de nada más, ¿no? Empleo de. No, dice, ese señor, dice, será contagiado de COVID o por COVID. ¿Cómo digo? De. ¿No? Cuando son enfermedades, reacciones químicas, se emplea de. Se emplea por cuando son personas o elementos personificados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Dice, ¿no? El joven fue mordido por su mascota o de su mascota. ¿Cómo digo? ¿Por o de? Por. Por su mascota, ¿no? La mascota cumple una función parecida al ser humano, pues, ¿no? ¿Sí o no? Elemento personificado, animal, ¿no? Así que puede cumplir con la persona por. Pero cuando son cosas, otra forma dice empleate. La mesa será cubierta de flores o por flores. ¿Cómo debo decir? De flores. ¿De acuerdo? Ahí no hay persona, entonces, pero cumple la función de agente. Las flores son las que van a cubrir la mesa. Realizan la acción de cubrir, ¿no? Por lo tanto, es complemento agente. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Sí o no? Habla. Sí, pero. Sí, profesor. ¿Ya? Ese es el complemento agente, nada más. Por o de, nada más. 99% por. ¿Está bien? Siempre en voz pasiva. Siempre en pasiva, nada más. ¿Ya? El otro, a ver, los otros dos. Los dos chiquitines. El complemento atributo y el predicativo. ¿Ya? El atributo, fíjese, tanto el atributo como el predicativo son modificadores bivalentes, o sea, afectan al verbo, ¿ya?, complemento del verbo y a la vez de algo más. ¿Ya? Van a atraerse por dos núcleos, ¿ya?, por el verbo y el sustantivo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tanto el atributo como el predicativo. Otra semejanza, los dos son adjetivos, los dos son cualidades. Amable, inteligente, peluda, adjetivos. ¿Ya? Los dos. ¿De acuerdo? Esa es la semejanza de los dos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ahora sí vamos a verlo de uno en uno. ¿Ya? El atributo. ¿Cuándo se llama atributo? Se llama atributo a una cualidad de un adjetivo, o puede ser frase adjetiva, que acompaña verbos copulativos. ¿De acuerdo? Pero esa chica es inteligente. Tu amiga estuvo nerviosa. ¿Ya? Tu primo parece idiota. O sea, lo que sigue es una cualidad. Esa cualidad del sujeto se llama atributo. Entonces, ¿qué es el atributo? Es una cualidad, es un adjetivo o una frase que da de cualidad, frase adjetiva, ¿ya?, del sujeto. ¿Ya? ¿Y cuándo se llama atributo? Cuando acompaña verbos copulativos. Ahora vamos recordando un poquito. ¿Te acuerdas? Yo te dije hace tiempo, el verbo es el pulpo, ¿sí? Arrímate al verbo, no tienes pierde con el verbo, ¿no? ¿Sí? El verbo te va a ayudar, te va a sacar del apuro, ¿no?, para muchas preguntas, ¿ya?, y te viene directa o indirectamente todos los años. Todos los años preguntan verbo, en forma directa o indirecta. Cada que preguntan oraciones, predicado, sujeto, oración compuesta, el verbo está metido ahí. El verbo te va a sacar del apuro, tienes que recurrir al verbo. Por eso que te dije hace tiempo, el verbo es un pulpo, ¿te acuerdas o no? ¿Ya? Y ahí está el verbo, sí, el verbo, y ahí está el verbo ahí. Ahora vamos a recordar el verbo vuelta. A ver, ¿cuáles son los verbos copulativos? ¿Te acuerdas o no? Ser, estar, ¿qué más? Habla. Permanecer. Permanecer. Y hacer. Y hacer.
Aquí yace el cadáver de mi padre, dice, no, cadáver, ¿no? ¿Qué yace el cadáver? O sea, lo que sí es una cualidad, ¿no? Resultar, ¿no? ¿Sí o no? Resultar, continuar, seguir, ¿ya? Parecer. Es un grupito, ¿ya? Son los famosos verbos copulativos. O sea, cada que el verbo es copulativo es como una cópula, nada más, como un enlace, como un nexo entre el sujeto y su cualidad. ¿De acuerdo? Entonces el atributo es una cualidad del sujeto que aparece cuando el verbo es copulativo. Y se arma un trío. Ahí viene el famoso trío. ¿Te acuerdas del dúo? Esa formulita de oro que le decía. Verbo copulativo. ¿Cuál es su pareja? El atributo. Ahí te el atributo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el otro elemento que está? Oye, vamos los dos solitos, hay que llevarle, pobrecito, se queda huerfanito el sujeto, ¿no? Ahí están los tres. ¿Ya? ¿Y por qué los tres? ¿Por qué el trío? Porque el verbo copulativo une el sujeto y la cualidad del sujeto. O sea, sujeto y atributo. Más el verbo copulativo, ahí está el trío. Los tres van hasta la muerte. Van juntos. O si desean los dos por lo menos. Verbo copulativo y atributo. Y el otro es el sujeto. Y esa formulita te va a servir una barbaridad más adelante. ¿Ya? Ahorita parece que no te sirve tanto, pero más de lo y lo destrozas en 10 segundos. O 5 segundos. ¿Ya? Muy bien. Ya, por eso anota esa formulita que te estoy dando. Ahí hemos repasado varias formulitas, ¿te acuerdas? Eso ahí, anótalo, grábatelo ahí como una tarjetita y tenlo ahí, esto. Ya hemos estado reforzando por ahí en el camino, ya, y si tienes dudas, preguntas, ya. A ver, dice, aquellos atletas son, ahí está el verbo copulativo, son muy famosos. Ya, aquellos atletas sujetos son el verbo copulativo, pero hasta ahí no se entiende. Son caprichudos, muy famosos, ¿no? ¿Sí o no? Aquellos atletas ¿están qué? Preocupados. O sea, lo que sí es una cualidad del sujeto, una condición que digo algo del sujeto. Entonces el verbo es copulativo y automáticamente esa cualidad del sujeto se llama atributo. Ya este es el famoso atributo. Ahora, ¿cómo se reconoce el atributo? Ya, porque acompaña verbos copulativos. Verbos ser, estar, parecer, permanecer. ¿No? Aquellos atletas parecen muy famosos, resultaron muy famosos. Ya, otra forma del atributo, porque esa cualidad es del sujeto, siempre del sujeto. Ya dice algo del sujeto. Ya, otra forma, responde a la pregunta qué o cómo. Responde a la pregunta qué o si no a la pregunta cómo. ¿Ya? ¿Qué son? Ah, no, ¿cómo sería? ¿No? ¿Cómo son aquellos atletas muy famosos? Ya responde a la pregunta cómo. ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? ¿Vamos bien? Habla. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. Ya, ahorita estamos en la orilla, ¿ya? Le estoy dando 3 recursos para reconocer el atributo, ¿ya? Repito, una, porque acompaña verbos copulativos, ser, estar, parecer, ahí está su chamba. Ya, otra, ya, el atributo acompaña verbos copulativos. Otra es una cualidad del sujeto. Fíjate, cualidad del sujeto. Muy famoso es una cualidad de los atletas. ¿De acuerdo? Y el otro método que he dado hasta ahora es la pregunta qué o cómo. El atributo responde a la pregunta qué o si no a la pregunta cómo. O a las dos a veces. ¿Cómo son aquellos atletas? Muy famosos. Tu amigo está triste. ¿Cómo está triste? ¿Ya? Siempre adjetivo, ¿ya? Adjetivo. ¿Qué pasa si fuera adverbio? Tristemente, tenazmente, dulcemente. ¿Se acuerdan de los adverbios de modo? Acaba de mente, ¿no? Alegremente, fríamente. ¿No? Si es adverbio acabado en mente, entonces es circunstancial. ¿Ya? Cuando, para que sea atributo o predicativo, tiene que ser un adjetivo. ¿De acuerdo? Fíjate, adjetivo, fíjate acá, adjetivo, arriba igual, adjetivo. Adverbio no. Cuando encuentres un adverbio, entonces del circunstancial. El circunstancial es un complemento que puede estar con preposición o no. Por ejemplo, está con, acá está durante, en, o si no, no emplea ninguno. Es el único modificador que emplea cualquier preposición, o si no, omite la preposición, no emplea ninguna. Ya es independiente. Eso fue pregunta de San Marco ya, hace como 20 años. ¿Cuál es el modificador de predicado que puede ir encabezado por cualquier preposición o prescindir de ella? El complemento circunstancial, el único. ¿De acuerdo? Ya, el de acá, el complemento agente emplea por o emplea de. El objeto directo emplea a y nada más. El objeto indirecto emplea a o para. ¿Te acuerdas o no? Ya, y nada más. En cambio, el circunstancial emplea cualquiera, o si no, ninguno.
Ya, habla. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Después le voy a dar más métodos, ¿ya? Más recursos. Ahorita te doy 3 métodos para el atributo, ¿de acuerdo? Ya, ahorita te voy a dar un parcito más un ratito. Ya, ¿por qué, profesor? Es que si te doy de un solo tiro, a veces te puedes empachar, te puedes atragantar. No vale así. Es como que te doy, a ver, recibe acá esto, recibe, no, ya no puede, se me cayó, ¿no? Entonces, mejor tranquilo, lo agarras bien, ya lo almacenaste, y de ahí sobre esa base, un poquito más. Pero a veces de un solo tiro no vale, ¿no? ¿De acuerdo? Y tranquilito, con calma. Ya, hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí? Ya. A ver, cuanto más recursos tengas, mejor para ti. Es como matemáticas. ¿No? Más fácil. Y en la vida es así, en general. ¿No? Esos médicos, por ejemplo, mediocres que hay ahora, no son justamente porque paran en redes sociales. Fin de semana están metidos, paran chateando todo el día. ¿Qué médico va a salir de ahí, pues? Va a salir un mediocre ahí. Cree porque ya aprendí un poquito y ya sabe bastante ya. ¿No? Ese es el problema. Pues yo le digo por experiencia personal, me ha pasado a mí, ¿ya? Y a mi suegra. Mi suegra estuvo muy mal y veía un médico, otro médico, no da que tal hospital, que Cayetano, que Jesús del Norte y nada, que no daban con remedio. No sé si por corrupción, por sacar plata, pero no daban aparentemente. Hasta que mi cuñada, la mayor, dijo no, cuando tenía su plata, pues dijo no, yo voy a contratar un médico chancón, de esos que cobran caro. Y en ese tiempo el médico cobraban pues 50 soles, 30 soles la consulta. Cobraba 200 soles la consulta. No importa. Ya. Pagó el médico, vino, dijo, usted tiene cirrosis. En 2 patadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos son chancones, pues ellos no saben 2 cosas. Ellos tienen, ya, un abanico ahí. Ya, en cambio el mediocre no, pues sabe algo y a veces es cierto, a veces no, pues. No, entonces es lo que yo estoy diciendo acá. Cuanto más recursos tenga, ya, sí es esto, no, pero no es esto, y te quedas a medio. No, pero también cumple con esto, y tienes más recursos, lo destroza más rápido, ¿entiendes? ¿No? Esa es la figura, ¿no? Así como en matemáticas, ¿no? Tiene más métodos, más fácil, más seguro, ¿no? Ya, esa es la intención. Entonces, por ahí tranquilito, ¿eh? Vamos tranquilo, el atributo. Vemos el predicativo y de ahí combinamos, ¿ya? Lo diferenciamos. A ver, el complemento predicativo. También igual que el otro, es un adjetivo, es una cualidad que acompaña al verbo, ¿no? Así, muy parecido. Pero ¿a qué tipo de verbo? Ahí viene la primera diferencia. A verbos no copulativos. ¿Y cuáles son los no copulativos? Casi todos. ¿Te acuerdas o no? Los famosos verbos de acción. Tejer, bailar, cocinar, ¿no? Ya, verbos de acción, ¿no? ¿Sí o no? Esos son los verbos no copulativos. Casi todos, de los 16.000 verbos, descuéntale una docena. Ya, y casi todos son verbos de acción. ¿Y cuáles son esas docenas? Los copulativos, pues. Ser, estar, parecer. Descuéntale esos y casi todos son de acción. Fíjate, mis amigos regresaron demasiado cansados. Regresaron, bailaron, jugaron, cantaron. Acción de regresar. Jorge encontró muy triste a Elena. Encontró, ¿no? Bailó, cocinó, ¿no? ¿Sí? Leyó, acción, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Verbo de acción. Entonces, la cualidad que acompaña ese verbo de acción es un verbo copulativo. Perdón, es un complemento predicativo. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, mis amigos regresaron demasiado cansados. Mis amigos, sujeto, regresaron núcleo del predicado. Y ahora digo, demasiado cansados. ¿Cómo regresaron? Demasiado cansados. ¿Cómo regresaron? Tristes, preocupados, ¿no? ¿Sí o no? Embarazados. Entonces, esta expresión demasiado cansados es una condición, una cualidad que dice del sujeto, de mis amigos. ¿Está bien? Ya, entonces el complemento predicativo. ¿Está bien? Acompaña a verbos de acción, verbos no copulativos. Igual acá. Jorge encontró muy triste a Elena. Jorge encontró. ¿A quién encontró? A Elena. ¿Cómo la encontró? Muy triste. Indica la condición cómo encuentra a Elena. Muy triste, preocupada, malhumorada, caprichuda, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien o no? Ya ese es el complemento predicativo. ¿Cómo se reconoce? Muy parecido al otro. ¿Te das cuenta o no? Fíjate. Por ejemplo, también responde a la pregunta ¿qué o cómo? ¿Cómo regresaron mis amigos? Demasiado cansados. ¿Cómo encontró Jorge? ¿Cómo Jorge encontró a Elena? Muy triste. ¿No? ¿Está bien? Responde a la pregunta ¿qué? O a la pregunta ¿cómo? Ya, el predicativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es que el verbo, el atributo acompaña verbo copulativo y el otro acompaña verbos no copulativos, eran verbos de acción. ¿De acuerdo? La otra diferencia, que el atributo es necesario y el predicativo es innecesario. Si está bien, si no, no importa. A ver, cuando yo digo, aquellos atletas ¿son qué? Muy famosos. Ah, ya, ahora sí tiene vida. Tu amiga ¿estuvo qué? Inconforme, ahora sí tiene vida. Tiene que haber algo más para que tenga coherencia, ¿no? Es decir, el atributo es necesario. Tiene que estar para que se entienda la oración. En cambio, el otro no, es innecesario. Justamente ¿por qué? Porque el verbo es un verbo predicativo, un verbo que tiene vida propia, ¿no? No necesita agregados. Ahora vamos a ver si es cierto. Dice, mis amigos regresaron demasiado cansados. Ahora voy a quitar el predicativo. ¿Hay oración o ya no? Mis amigos regresaron mis amigos. ¿Hay oración, sí o no? Sí. O ya no Sí. hay oración. No necesita el predicativo. ¿Está bien? Es innecesario. Jorge encontró muy triste a Elena. Le quita el predicativo. ¿Hay oración o no? Sí. Sí. También hay oración. Si está bien, si no, no importa. Si está, amplía la información, enriquece la oración. Pero si no está, no hay problema. La oración sobrevive. Ya sigue habiendo oración. Por lo tanto, el predicativo es innecesario y el atributo es necesario. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Sí, Falta profesor. un toque nada más y salimos del oriente. Estamos entrando un poquito a mojando la rodilla, ¿eh? Hasta la rodilla más o menos. Ahorita vamos a entrar a medio del mar. Ya, habla. ¿Hasta ahí no hay problema? Habla, ¿sí? Sí, profesor. Sí, Obvio, profesor. tengo que asegurarme que esté bien, ¿ah? Porque si no la tienen clara, ahí peor se van a cruzar. Eso es importantísimo en el aprendizaje. ¿Ya? O sea, que esté claro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está claro, no? ¿Sí? Habla. Ya. A ver, vamos a entrar un poquito al medio del mar. Fíjese. Voy a chequear primero, ¿ya? Vamos a chequear acá. Si yo digo así, por ejemplo, Daniel, ¿ya? Dice, Daniel trabaja contento en Europa. ¿Ya? Daniel trabaja contento en Europa. ¿Qué viene a ser contento? ¿Predicativo o atributo? Habla. Predicativo. 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 Después, si Daniel trabaja en Europa, ¿no? Predicativo, ¿está bien? Y el verbo de acción, automático. ¿Está bien o no? Daniel estuvo en Europa. ¿Predicativo o atributo? Atributo. 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 Ahí veamos. ¿Europa es cualidad de Daniel? Daniel estuvo en Europa. ¿El atributo es una cualidad del sujeto, sí o no? ¿Europa es cualidad de Daniel? No. Daniel es europeo. ¿Qué viene a ser europeo? ¿Predicativo o atributo? Atributo. Atributo. Casi es cualidad del sujeto. ¿Está bien o no? Tiene que ser cualidad del sujeto. El atributo es cualidad del sujeto. ¿Eh? ¿De acuerdo? El predicativo puede ser también de otro, pero el atributo es del sujeto nada más. Y el verbo es copulativo. Ahora vamos a ver la prueba de fuego. Ya, digo así. Mariel estuvo en el hospital. Mariel estuvo en el hospital. Quiere ser en el hospital. ¿Es atributo sí o no? No. No, ¿el hospital es cualidad de Mariela? No, entonces no es atributo, no es cualidad. Y se acabó. ¿Qué cosas entonces en el hospital? Complemento, Circunstancial. del lugar. ¿Ya? Por eso, pero estuvo no es verbo copulativo. Sí, estuvo, verbo estar es un verbo copulativo, pero en esta oración no hace copulativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está su pareja. Son parejitas de oro hasta la muerte. Si el verbo es copulativo, su pareja es el atributo. Y si no es el atributo, entonces el otro tampoco es copulativo. ¿Y qué es el otro? El otro verbo no copulativo. Verbo de acción. Equivale a decir estuvo en el hospital, o sea, se encuentra en el hospital. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Estamos entrando a medio del mar, ¿ya? Todavía estamos a la mitad, hasta la barriga, hasta el pecho, hasta la cintura, por ahí. Vamos a entrar un poquito más, hasta el cuello. ¿Entramos? Todavía. Entramos, profesor. Sí, profesor. A ver, profesor. Existen dos tipos de predicativo. Ya esto en San Marcos no ha venido ninguna vez, pero nunca está de más. Si ustedes son anuales hay que darle de todo lo que se pueda dar. Ya, cuidarse de todo, ahí está el éxito. Por eso te has metido en un salón donde busca que se te enseñe de todo, de cero, de uno, no sé, pero todo, y con paciencia que lo entiendas.
Y ahí está. Y eso almacenarlo y tenerlo hasta el final del examen. Y para eso tienen que estar practicando, repasando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues ¿eso qué quiere decir? Que tengo que invertir un tiempo para escuchar la clase, para aprender y aparte un tiempo para estar repasando. Sí, esa es la verdad. Y si no repasas, te vas a olvidar. Como en todo, ¿no? No, eso es lo normal, ¿no? Ahí está el detalle. Sería pues un éxito, un golazo, imagínense, una notición que salga en una academia tal, ingresó todo el salón. ¿Ya es factible eso, profesor? Sí. Todos pueden ser toditos, enteritos, pero cumplan pues como le estoy diciendo. ¿Ya? Lo que ya aprendiste, eso no lo dejes escapar. Si llega el examen y ya se escapó, ya te olvidaste, de nada valió. Y para que no te olvides, tienes que estar repasando, practicando. ¿Ya? Dejar de ver un poco de redes sociales, ¿no? Menos chateo, ¿no? Chavo animado ya a un lado, ¿no? Esta guerra y ahí. No te queda otra, menos hasta en amigos. Ya, mutuo amigo, ya ni me comunico, ya no quiero ingresar, ya se te metió ese bicho de que quieres ingresar y nadie te quita, nadie. Y lo puede lograr, por supuesto, y cualquier carrera, pero tiene que estar ahí. Dale, dale, no es fácil, cuesta, ¿no? Dice, eso no, quiero dormir más, a cualquiera le pasa, ¿no? Quiero ver tal cosa, quiero relajarme, ¿no? Está bien. ¿Ya? Y debes hacerlo, pero tienen que sacrificar, pues dormir una hora menos, comer más rápido, bañarte más rápido, menos enamoradas, ¿ya? Y así, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí la haces, pues. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Muy bien, a ver, seguimos entonces. Ya, vamos a entrar un poquito más. Hay dos tipos de predicativo. Predicativo subjetivo y predicativo objetivo. En San Marcos, antes de la pandemia, vino una pregunta de predicativo. Vinieron dos preguntas, o sea, un año antes y después 2 años antes vino otra pregunta de predicativo. ¿Pero qué pregunta? Nada más que dónde hay un modificador predicativo y nada más. Pero son dos tipos. Uno se llama predicativo subjetivo y el otro predicativo objetivo. ¿Ya? ¿Cuándo se llama predicativo subjetivo? Fíjese el nombrecito, ¿eh? Grábatelo bien, facilito. Subjetivo, cuando afecta al sujeto, ahí es subjetivo. Y cuando afecta, complementa al objeto directo, le llaman predicativo objetivo. ¿De acuerdo? Pues objetivo de objeto, ¿no? Afecta al objeto directo. Fíjate acá, ahí está la definición, y ahora sí te explico la definición. Dice, es un adjetivo o frase adjetiva, es una expresión que haga de cualidad, que es atraído por dos núcleos. ¿Están mirándonos la pantalla? Por dos núcleos. El verbo, que es núcleo del predicado, y el sustantivo, núcleo del sujeto, pero puede ser núcleo del objeto directo también. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ese es el predicativo. En la primera oración dice, mis amigos regresaron demasiado cansados. Cuando digo mis amigos regresaron demasiado cansados, ¿cómo regresaron? Demasiado cansados. Regresaron dormitados, regresaron tristes. Ya, ahí está el complemento predicativo. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? Ya. Pero ¿a quién está afectando? El sujeto. A mis amigos, al sujeto. Entonces se va a llamar predicativo subjetivo. Ahora en la segunda oración, ¿qué ocurre? Jorge encontró muy triste a Elena. Jorge encontró muy triste. ¿Quién encontró muy triste a Elena? Jorge. Ahí está el sujeto. ¿Cómo encontró? Muy triste. Este muy triste, ¿a quién afecta? ¿A Jorge o a Elena? A Elena. A Elena. O sea, no afecta al sujeto, sino al objeto directo. ¿Sí o no? ¿Está bien? Elena recibe la acción de encontrar. ¿Ya? Entonces, ahí se va a llamar predicativo objetivo. ¿Ya? ¿Está bien? Esos son los dos tipos de predicativo. Entonces, yo digo así, por ejemplo, ¿ya? Daniel canta contento. Ese contento es predicativo objetivo o subjetivo. 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 Ya, subjetivo. ¿No es cierto? Ahora digo, encontraron contento a Daniel. Encontraron contento a Daniel. Ya. ¿Cómo Objetivo. encontraron a Daniel? Objetivo. Ahora Daniel recibe la acción. ¿Es objeto directo, sí o no? Sí. El sujeto es ellos. Por lo tanto es predicativo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál de los dos? ¿Objetivo o subjetivo? Objetivo. Objetivo, porque está afectando al objeto directo, ¿no? ¿Está bien? Esos son los dos predicativos, no hay más. Repite, San Marcos no ha venido, en la pre sí, ¿no? Pero en el examen ordinario no ha venido el predicado. Pero ¿dónde hay predicativo? Nada más. Por lo menos saber eso. Pero por si acaso, ¿no? No sé que justo se raya San Marcos, ¿sabe cómo es San Marcos? Le gusta escarbar ahí.
Siempre un poquito más. Ya, muy bien. Ya, entonces, ya está. Hasta ahí ya está casi todo. A ver, preguntas. Ya expliqué los cuatro, ¿ah? Se hace como jugando. Ahí viene ejercicio. Preguntita. Habla. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Nada? ¿No hay preguntas? A ver, ya, algo más. ¿Ya? Anota. Bien. Hace un rato le dije que hay tres maneras de conocer el atributo, ¿no? Una es porque es una cualidad del sujeto. Ya, otra. El atributo es, acompaña verbos copulativos. Verbos ser, estar, parecer, permanecer, resultar, y así. ¿Ya? Otra, responde a la pregunta qué o cómo, ¿no? ¿Sí? Ya, eso ya te dije, ¿no? Ahora, algo más. El atributo también se reconoce porque se reemplaza por un lo, sino que solamente son verbos ser y estar. Cuando son verbos ser y estar, ya le puedes poner un lo al atributo, si se reemplaza, entonces es atributo. Por ejemplo, dice, oye, ¿es verdad que aquellos atletas son muy famosos? Sí, aquellos atletas lo son. ¿Es cierto que ese hotel es lujoso? Sí, ese hotel lo es. ¿Es verdad que tu amiga está embarazada? Sí, mi amiga lo está. Ya se reemplaza por un lo, ya el atributo. Si se reemplaza por un lo, cuando son ser y estar, entonces es atributo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Entiendes? Ya, otra forma. Ya, otra forma del atributo. Ya, también se puede reconocer el atributo, ya, porque este verbito, el verbo copulativo, se puede omitir. Si tú a la hora de leer el verbo copulativo lo omites y en vez de ese verbo copulativo haces una pausa, entonces es un verbo copulativo. Por ejemplo, aquellos atletas son muy famosos, o si no, aquellos atletas muy famosos. Esa manzana, no digo es deliciosa, sino esa manzana deliciosa. Ya una pausa, y si ocurre eso, ya, si se puede, entonces el verbo, ahí le corresponde un verbo copulativo, por lo tanto lo que sigue es un atributo. ¿Ya? ¿Está bien? Y ahí tienes un adicional. Ya, si desea, ¿no? Ya tú ves con cuál te acomodas. O le mandas ¡prum! De un solo tiro a los 5, o con cuál te acomodas más rápido. Ah, con este más seguro, en fin, ¿no? Ya tú ves la forma. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ahora sí ya hemos entrado un poquito más hasta el cuello. Ya, preguntitas. ¿Nada? Ya, a ver, en cuanto al predicativo. Un adicional en el predicativo. El predicativo, el uso correcto del predicativo, es siempre cuando utilizamos el predicativo objetivo, ya utilizamos antes. O sea, Jorge encontró muy triste a Elena. Jorge encontró a Elena muy triste, no. Ya, o sea, se pone antes. ¿De acuerdo, no? Ahí se da. Por ejemplo, ¿ha visto en las tiendas, ahí en Plaza Vea, por decir? Ponen ahí, a veces su letrero en el baño, dice, mantenga la puerta cerrada. Eso es incorrecto. Mantenga la puerta cerrada. Mantenga la puerta cerrada. ¿Sí? Mantenga cerrada la puerta. Mantenga cerrada. Mantenga la puerta. ¿Qué cosa? ¿Voy a mantener la puerta? ¿Qué cosa? Mantenga. ¿Cómo voy a mantener la puerta? Cerrada. ¿Ya? Entonces se coloca antes, ¿ya? El predicativo. ¿Sí o no? Digo, el señor dejó pintada la puerta. El señor dejó pintada la ventana. No digo, dejó la ventana pintada. Si yo digo, el obrero dejó la ventana pintada, ¿cómo entiendo la oración? El obrero dejó la ventana pintada. Estoy diciendo que la ventana ya estaba pintada y la dejó, pues no. Pero ¿qué pasa si lo digo así? El obrero dejó pintada la ventana. Dejó la ventana. ¿Cómo la dejó? Pintada. Ya, ese es el predicativo. ¿Está bien? Es suelto. Si yo digo, el obrero dejó la ventana pintada, ¿qué cosa dejó? La ventana pintada, objeto directo, todo eso es OD. Para que sea predicativo tiene que desprenderse. ¿Cómo la dejó? Ahí, ¿no? Ahí. Es algo ocasional, pero no es circunstancial porque no es adverbio, es adjetivo. ¿Ya? Entonces, si es adjetivo es atributo predicativo. Uno de los dos.
¿Me entendiste o no? Ya, las oraciones son así en el uso de las palabras y en política, o ya olvídate, pues en política ahí es. Acá lo ven ustedes suave, está bien, está mal y punto. Pero en política, ahí son terribles, ya lo hacen a propósito, intencionalmente, ¿no? Ahí es puro conveniencia, puro corrupción nada más ahí. Entran a robar nada más ahí. Ya, muy bien. Entonces, a ver, si yo digo, por ejemplo, así, los caracoles llegaron malogrados. ¿Cómo se entiende la oración? Es igual de si llegaron los caracoles malogrados, llegaron malogrados los caracoles. A ver, analicemos, ¿ya? Solamente esto para que entiendas bien el papel del predicativo. No es así, es un adjetivo y se acabó. ¿Ya? A ver, si yo digo así, llegaron malogrados los caracoles. ¿Cómo se entiende la oración? Llegaron malogrados los caracoles. ¿Los caracoles ya estaban malogrados o cuando llegaron recién se malograron? Estaba. Cuando O llegaron, Cuando llegaron llegaron recién se malograron. cuando llegaron recién se malograron. O llegaron malogrados los caracoles. ¿Ah, sí? Oye, pero yo lo mandé bien todo. Ah, no, pues llegaron malogrados. ¿Cómo llegaron? Malogrados. Si en el momento que llegaron, ahí estaban malogrados. Ahora, ¿qué pasa? Digo así, llegaron los caracoles malogrados. O llegaron los caracoles malogrados. ¿Cómo se entiende ahí? Que los Ya caracoles estaban estaban ya. Ya malogrados. está. Estaban mal ¿Te das logrados. cuenta? ¿Te das cuenta? El orden no es por las puras, tiene su razón, ¿no? ¿Está bien? Igual son predicativos. ¿Ya? Es un predicativo, pero el orden es importante, ¿no? Para precisar. Cuando es predicativo tiene un orden y si está en el otro orden es modificador directo nada más. Si yo digo, por ejemplo, llegaron los caracoles malogrados, llegaron. ¿Qué llegaron? ¿Quiénes llegaron? Los caracoles malogrados, sujeto. ¿Sí o no? ¿Qué viene a ser malogrados? Modificador directo de caracoles. ¿Está bien o no? Adjetivo, modificador directo. Pero si llegaron malogrados los caracoles. ¿Cómo llegaron? ¿Qué cosa llegaron los caracoles? ¿Cómo llegaron malogrados? ¿Te das cuenta? ¿No? Sí, ahí es predicativo. ¿No? ¿Quedó claro o no? ¿O se han cruzado? Ya, habla. Ah, ¿han entendido? ¿Sí o no? Habla. Sí, Sí, profesor. profesor. Ya está, hasta ahí ya llegamos hasta el cuello. ¿Ya? Suficiente para que no se ahoguen. Ya, poquito a Profesor, una poquito. Siempre. pregunta. Así. Donde dice, aquellos atletas son muy famosos, si yo pongo una coma en vez del son, muy famoso seguiría siendo atributo o ya no. ¿Dónde es la coma? En vez en vez como dijo la pausa, o sea, puedo poner la coma, ¿verdad? Ah, ya, no se puede hacer eso. No, la pausa es para comprobar que es atributo, nada más, para comprobar. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo hacer una pausa a la hora de leer, ¿no? Para analizar, para reconocer y nada más. Aquellos atletas muy famosos. Tu prima, muy inteligente. Ya, es incorrecto poner una coma entre sujeto y predicado. Ah, ya, Ya, es gracias. incorrecto, o sea, no se puede hacer. Solamente para comprobar nada más que es atributo, nada más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero claro, tiene toda la razón, ¿no? Ya, pausa, entonces puedo poner una coma, pues la coma indica pausa, sí es cierto. ¿Ya? Pero no se hace cuando se trata de construcción. O sea, la coma no se usa para dividir sujeto y predicado. Es incorrecto. ¿Ya? Y esa coma tiene su nombre, ¿eh? Tiene un nombre feo. La católica, ¿cómo se llama? Coma asesina. Es la peor coma. ¿Ya? Coma asesina. Igual pasa, es incorrecto poner una coma entre verbo y objeto directo. Yo sé que estarás bien. Yo sé que, coma, incorrecto. No puede estar verbo con OD, no. Igual sujeto con predicado, no puede estar la coma. Salvo que haya una aposición, algo así, ¿no? La coma explicativa, pero normalmente no. Estos alumnos estudian mucho. Estos alumnos, coma, incorrecto. No va de corrido nada más. Ya, muy bien, chicos. Ya quedamos. Pasamos entonces ahora sí ejercicios. Aquí vamos a desmenuzar. Aquí sí vamos a estar constantemente. Nos mandamos a medio del mar, regresamos, vamos al fondo del mar, regresamos a la orilla, así vamos a estar. Ya depende de la preguntita. Uno, ¿cuál sale? A, B, C, D. Selecciona la alternativa que contiene más complementos circunstanciales. ¿Ya sé?
La C, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los circunstanciales? Ya todos te conocen muy bien en la academia. Vamos por parte. ¿Cuál es el sujeto? Para reconocer el sujeto se hace la pregunta ¿quién o qué? ¿Te acuerdas o no? Al verbo, ¿no es cierto? Y si veo que el verbo está en plural, entonces el sujeto va a ser plural, ¿no es cierto? Ya todos te conocen muy bien en la academia. Conocen, está en plural. El sujeto tiene que ser plural. ¿Quiénes te conocen en la academia? Todos. Ahí está el sujeto, ¿está bien? Todo sujeto y lo demás es predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Como siempre el verbo. Conocen. Todos conocen. Todos te conocen. Este te es objeto directo. ¿Se acuerdan o no? Métesenos. ¿Se acuerdan esos pronombres? Lo, la, le, métesenosos. Ahí está el te, métesenosos. En vez de decir todos conocen a ti, todos te conocen. Todos conocen a mí, todos me conocen. Todos conocen a ella, todos la conocen. Lo que hace el pronombre es sustituir, reemplazar, agilizar. Hacerlo más sintético, más ágil la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces te es o de, ¿no? Sí, ya está. Ya te conocen, todavía no te conocen. Ya, circunstancial de tiempo, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, circunstancial de modo, ¿no? ¿Cómo te conocen? Muy bien. En la academia, circunstancial ¿de qué? El lugar. El lugar. El lugar. Ya está, hay 3 circunstanciales. Va ganando la C. ¿Todos de acuerdo a la C? Habla, ¿sí? Sí, profesor. Chicos. Sí, profesor. Sí, no hay discusión, ¿no? No hay problema en la 1. ¿Ya? ¿Salimos a la 1? ¿Ya? ¿Sí? En la 1, en la A hay uno solo. ¿No? El médico sujeto ha venido, núcleo del predicado, el verbo, compuesto en este caso, a verte, circunstancial de finalidad, indica la finalidad a que ha venido, ¿no? Hay uno solo, nada más. ¿Sí o no? ¿Está bien? A ver, repito. Ya, pregunto, en la 1, todo de acuerdo a la C, ¿no hay problema? Ya, hago una preguntita en la pregunta 1. ¿Habla? En la B, profesor, a tiempo no es, ¿no? ¿Por qué no Sí. es? ¿Sí es? Circunstancial de tiempos, claro. ¿Por qué? Ya, a ver, fíjese. En la B, ¿cuál es el sujeto en la alternativa B? En la oración B. Felizmente me avisaron a tiempo. Avisaron es el verbo y está en plural, entonces la pregunta tiene que ser al verbo. Cuando tú creas que no hay sujeto acá, ¿ya? Pero parece que no hay tácito, entonces aplícale yo, tú, él. Los pronombres que te enseñaron en primaria, yo, tú, él, o en plural, nosotros, vosotros, ellos. ¿Cuál encaja? Ellos. Ellos. Ellos me avisaron a tiempo, puede ser ustedes me avisaron a tiempo, ¿no? ¿Está bien o no? Entonces, el sujeto es tácito, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien o no? Ya está. Entonces, ellos o ustedes avisaron, núcleo del predicado, me avisaron a mí, ¿no? Este es objeto directo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo fui avisado por ellos. ¿Ya? A tiempo. ¿Cómo avisaron? A tiempo circunstancial, ¿no? Ahí está el circunstancial. ¿Ya? ¿Sí o no? A ver. ¿Está bien o no? Entonces hay un circunstancial. Profesor, infelizmente, ¿qué cosa es? A ver, repito. ¿No hay dudas por acá? ¿Ya? ¿Todo tranquilo aparentemente? ¿Sí? ¿Ya? Habla. ¿Ya? Porque vamos a meternos al fondo del mar, ¿eh? ¿Ya? ¿Sí? ¿Tranquilo? Ya, a ver, bien. Vamos al fondo del mar, ¿ya? Felizmente, acá trata de entender, ¿ah? ¿Ya? Concéntrate bien, ¿eh? Felizmente, él es hecho cuando tú un adverbio sacado semente, felizmente, dulcemente, alegremente, ¿ya? Son adverbios de modo y son complementos, de modo son la mayoría, el 90%, ¿ya? Y son complementos circunstanciales, ¿de acuerdo? Hacen de circunstancial. Pero ¿qué pasa acá? El circunstancial es cuando modifica el verbo, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces yo digo, por ejemplo, así. Mi amigo cantó alegremente. ¿Cómo cantó alegremente? Alegremente indica la manera como canta, ¿sí o no? Complementa el verbo, ¿no? ¿Sí o no? Ella corrió rápidamente en aquella oportunidad. En aquella oportunidad, ella corrió. ¿Cómo corrió? Rápidamente, indica la manera como corre. ¿Está bien? Circunstancial de modo. ¿Está bien o no? Entonces, el papel es circunstancial
modificar, complementar al verbo. ¿De acuerdo? Ya, ahora fíjate. Cuando yo digo felizmente, ¿este felizmente está afectando al verbo o está afectando a toda la oración? A toda la oración. Toda la oración. Son adverbios, no son tan iguales como los otros. Fíjate. Felizmente me avisaron a tiempo. Generalmente mis primos me visitan cada fin de semana. Mis primos me visitan cada fin de semana. Ya, y ahora digo, felizmente, generalmente, mayormente, últimamente. ¿Ya? Son adverbios que afectan al todo, a toda la oración. Entonces, si la oración es así, fíjate, ellos, sujeto, me avisaron a tiempo, predicado, ahí tengo dos elementos. ¿Cómo se llama la oración que tiene dos elementos? Dos miembros. ¿Unimembre o bimembre? Bimembre. Bimembre. Oración bimembre. Entonces yo tengo acá, ellos, sujeto, me avisaron a tiempo, predicado, oración bimembre. Igual que arriba, ¿no? El médico, sujeto, ha venido a verte, predicado, oración bimembre. Pero ¿qué pasa en la oración B? Aquí aparece esta palabrita, felizmente. ¿Dónde pongo esta palabrita? Está afectando al todo. O sea, se arrima a la oración, al todo. Entonces aquí hay un tercer elemento de la oración. Entonces no se llama circunstancial, sino se llama circunstante. ¿Y qué cosa es el circunstante? Un complemento de la oración. Ya no del verbo, es como un circunstancial, pero de toda la oración. Ahí se llama circunstante. ¿Ya? Cuando afecta al todo. ¿Está bien o no? ¿De acuerdo? Y entonces, al haber un tercer elemento, la oración ya no se va a llamar bimembre. ¿Cómo se va a llamar? Trimembre. Entonces, ¿qué es oración trimembre? La que tenga tres elementos. ¿Cuáles son? Sujeto, predicado, ¿no? Más el circunstante. Ahí están los tres elementos. Pregunta de Villarreal. Eso fue pregunta de Villarreal cuando hacía buenas preguntas, ¿no? Ahorita no. Cuando hacía buenas preguntas hace 15, 20 años. Ahorita está de capa caída. Ya, muy bien. ¿Ya? Ese es el famoso circunstante. Entonces, ¿cuándo la oración es trimembre? La pregunta decía así. Señala, ¿dónde hay oración trimembre? Era novedad, pues en ese tiempo. ¡Ah! Trimembre, abuelita, nunca había escuchado pues, unimembre, bimembre, nada más. ¿De cuándo es trimembre? Cuando tiene tres miembros. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando a la oración bimembre le agrego un circunstante. Felizmente, mayormente, últimamente, y así. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el circunstante? Ya un adverbio que acabe en mente, adverbio de modo, ¿ya? Y que afecta a toda la oración. ¿Ya está bien o no? ¿Ya? ¿Hasta ahí cómo vamos? Profesor. Ya está, Sí, profe. ya. Asimilar eso por si acaso, ¿ya? Estas cositas. Ya, a ver, ahorita me he acordado de algo que de repente les puede venir. Ya, ¿qué pasa si la oración no tiene sujeto? Por ejemplo, si yo digo así, comió demasiado, ¿cuál es el sujeto? Él o ella. Él o ella, sujeto tácito, ¿no? Pero hay sujeto. Por lo tanto, la oración es unimembre o bimembre. 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 Entonces, el sujeto no se ha mencionado, pero sí tiene sujeto. Y como el sujeto no se ha mencionado, ¿cómo se llama? Sujeto Tácito. Tácito. ¿de acuerdo? Ahora, en vez de decir comió demasiado, digo, llovió demasiado. ¿Cuál es el sujeto? No tiene. Sujeto impersonal era. Ahí no hay sujeto, oración impersonal, unimembre. ¿Está bien o no? ¿Quién llovió demasiado? San Pedro, ya no se puede sacar el sujeto. Oración impersonal, unimembre. ¿Está bien hasta ahí? Ya está. Entonces, ¿qué pasa si la oración no tiene sujeto? También le llaman sujeto cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué oración hay sujeto cero? ¿Qué te piden? ¿En qué oración no hay sujeto? Verbo impersonal, oración unimembre. ¿Está bien? Famoso sujeto cero. Pregunta de Villarreal también, cuando hacía buenas preguntas. Entonces, Villarreal tiene su fama. Se daba duro con San Marcos, siempre ha sido así, pero último está de capa caída, pues. ¿No? No está bien, ¿no? ¿No? Ha bajado su nivel, ¿no? Pero es grande, sigue siendo grande. Y así, entonces es el famoso sujeto cero, cuando no hay sujeto. O también se llama sujeto nulo. Entonces, ¿en dónde es sujeto cero? Ah, mi abuelita. ¿Qué es sujeto cero cuando no hay sujeto? Cero, pues. Cero sujeto, no hay nada. ¿Ya? ¿Está bien? Acá estamos hablando de sujetos, todos son, ninguno es sujeto cero, ¿no? Porque hay sujeto ahí. En todos hay sujeto. Ya, el toque final. Ya, en la D. En la oración D. Patricia, no te veo hace meses. ¿Cuál es el sujeto? Patricia. Patricia.
Ah, ¿Patricia es el sujeto? No. ¿Cuál es el sujeto? Patricia, no te veo hace meses. Yo. ¿El sujeto es argentino? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? ¿El sujeto es argentino o no? Yo. 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 Ahí está el sujeto. Yo no te veo hace meses. ¿Está bien? Yo, sujeto, no te veo hace meses, predicado. ¿Muy bien? Entonces, ¿y qué viene a ser Patricia? ¿Qué función cumple Patricia? Objeto directo. Objeto ¿Cómo se directo. cómo se llama ese elemento a quien dirigimos la oración? A Patricia le estoy diciendo, no te veo hace meses. Yo no te veo hace meses. Entonces, ¿cómo se llama ese elemento a quien dirigimos la oración? Niño, vete a tu casa. Lázaro, levántate y anda. Rolando, recoge el jabón. ¿No? ¿No te acuerdas? ¿Cómo se llama? ¿Qué viene a ser el elemento a quien dirigimos la oración? La carta, el discurso, el mensaje. ¿Cómo se llama? ¿Boca? Habla. Boca. ¿Qué más? ¿Cómo se llama ese elemento a quien dirigimos la oración? Boca. Vocativo. Vocativo, pues, ¿te acuerdas o no? ¿Qué cosa es un vocativo? Es un elemento a quien dirigimos la oración. La carta, el discurso, el mensaje. Ya, a él dirigimos la oración, a él le informamos algo, le mandamos algo, en fin, es el vocativo. ¿Y el vocativo a dónde pertenece? ¿Al sujeto o al predicado? Patricia, yo no te veo hace meses. ¿Está a un lado, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el vocativo es un elemento extra oracional. No pertenece ni al sujeto ni al predicado. No pertenece a la oración. Es extra oracional. Por eso se pone una coma. Patricia, y hago una pausa ahí. Patricia, le digo, Patricia, no te veo. No, Patricia, no te veo hace meses. ¿Ya? Entonces, el vocativo es un elemento, ¿no?, a quien dirijo la oración. ¿Ya? Y por eso la coma le persigue. Si quiero lo pongo al otro lado. No te veo hace meses, Patricia. No te veo, Patricia, hace meses. Ya puede estar en distintos lados. Pero siempre es un elemento a quien dirijo la oración, la carta, el discurso. ¿Ya? ¿Está bien? Estoy aquí demorando porque acá hay varias cositas para aclarar. ¿Ya? Ya estoy terminando ya. Ya, a ver. Esto también de vocativo han preguntado varias veces. ¿Y esta coma cómo se llama? Ese tema no hemos visto, pero puedes deducir, lo has escuchado seguro. ¿Cómo se llama la coma que acompaña a un vocativo? Coma de vocativo. ¿Has escuchado o no? ¿Qué es la coma de vocativo? La coma que se usa cuando hay vocativo. ¿Y qué es el vocativo? El elemento a quien dirijo la oración, la carta, el discurso. Ese es el vocativo. ¿Está bien o no? Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es vocativo y otra cosa es sujeto. No es igual. El sujeto es un elemento del cual digo algo. El vocativo no, es un elemento a quien dirijo la oración. A quien voy a destinar el mensaje. Digo no, a él me dirijo con el mensaje. Ya, hasta ahí, entonces vamos a chequear un poquito, ¿ya? Vamos a comprobar si han entendido el vocativo. A ver, si yo digo así, por ejemplo, fíjense. Dice, ya, Rosana toca el piano. ¿Qué viene a ser Rosana? ¿Sujeto o vocativo? Rosana toca el piano. Sujeto. Sujeto. No, de Rosana digo que toque el piano. Ahora le pongo una coma. Rosana y pongo la coma. Rosana, coma. Rosana, toca el piano. ¿Cuál es el sujeto? Ya, Rosana, toca el piano. Ya, ¿cuál es el sujeto? Tú, sí, toca tú el piano. ¿Y qué viene a ser Roxana? Vocativo. El vocativo, ¿no es cierto? Un elemento que está fuera de la oración. Ahí dirijo la oración. Es el vocativo. ¿Está bien? A ver, otro ejemplito. ¿Otro ejemplo? Vamos Y a ver otro. Lázaro, levántate y anda. Ya, ¿qué viene a ser Lázaro? Sujeto. Lázaro, coma, levántate y anda. Vocativo. A Lázaro estoy pidiendo que se levante y ande, es el vocativo. ¿Y cuál es el sujeto? Tú. 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 Ahí está el sujeto, ¿verdad? Son dos cosas distintas.
A ver, un último ejemplo. La prueba de fuego. Señores, iremos a caminar un poco. Señores, coma, iremos a caminar un poco. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros. 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 ¿Y cuál es el vocativo? Señores. Señores. ¿Te das cuenta? Son distintos, ¿no es cierto? El vocativo ya está fuera de la oración. El elemento extraoracional. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Ahora sí ya aclaré casi todo, ya ahí tiene ya suficiente, ¿ya? ¿Está bien? No quiero que no te rayes ahí, porque te remueven ahí y vuelven a cero. Ya, ahora sí, ya, caminamos tranquilitos, ¿eh? 2. Para dominar el curso, tengo que asistir a todas las clases. El núcleo del predicado es... ¿Cuál es el núcleo del predicado? A, B, C, D. ¿Ya te facilita ya? ¿La C? La C. La C, ¿no es cierto? ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo. Entonces, si analizo la oración, el sujeto es argentino, yo. Para dominar el curso, yo tengo que asistir a todas las clases. Entonces, en vez de decir, yo asistiré a todas las clases, digo, yo tengo que asistir. Y cuando digo tengo que asistir, estoy componiendo el verbo ahí. Estoy asociando un verbo con otro. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿No? Un verbo auxiliar ayudando a otro verbo. ¿Cómo se llama? Perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Hay perífrasis. ¿Cuál es el núcleo? Toda la perífrasis. O sea, tengo que asistir. Entonces, ¿cómo estoy seguro que todo es perífrasis? De repente es una parte nada más. Porque no se puede quitar. No puede sacar un pedazo. Yo no puedo decir, yo tengo a todas las clases. Yo asistir, yo tengo que asistir. Hay forma, ahí hay coherencia. Por lo tanto, el núcleo es todo eso. Respuesta a la letra C. ¿Ya? ¿Está bien? 3. Cierra la opción que presenta la función sintáctica del elemento subrayado en la siguiente oración. Nelly vivía feliz cerca del río. ¿Qué viene a ser feliz? Modificador. La C. La C. La C. ¿Se dan cuenta? He contado, lo han hecho en 6 segundos, imagínate. ¿Te das cuenta? Feliz. Ah, ya, ese es predicativo o atributo, nada más. Así que la veo, la C nada más. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ahora, ¿se puede quitar? Sí. Entonces es predicativo. Y además el verbo de acción. Vivía, saltaba, cantaba, acción, ¿no? Respuesta a la letra C. Indiscutible, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Lo han hecho en 5 o 6 segundos. Y tú ese ahorro de tiempo te conviene. ¿Por qué? Porque ahí lo vas a prestar a ciencias. Una pregunta de matemática, una de física, química, te va a quitar más tiempo. 2 minutos te despacha. Pues normal, pues tienes ahorro de tiempo ahí. ¿Ya? Y en letra ahí tienes que ahorrar. Pues en letra siempre trata de hacerlo rápido. Donde puedas ahí ahorras. Pregunta 4 dice, ¿cuál de las siguientes estructuras puede ser complemento circunstancial? La D. La D. Solo 2. A ver, a ningún poeta. Cuando está una A, puede ser objeto directo, puede ser objeto indirecto. ¿No? El directo emplea a y nada más. El indirecto emplea a o para. Y el circunstancial emplea cualquiera. Cualquier proposición o ninguna. A, para, por, cualquiera. O ninguna. ¿No? Entonces, ¿dónde puede haber circunstancial? Podría ser cualquiera de las 3. Pero cuando dice a ningún poeta, a su novia, ¿no? Se refiere a las personas, ¿no? O sea, va a recaer en las personas, va a ser un objeto directo, objeto indirecto, ¿no? Así que no puede ser ni la 1 ni la 3. Ya al ojo, ¿no es cierto? No encaja. En la 2 sí, ¿no es cierto? A un pueblo lejano. Ellos fueron a un pueblo lejano. El niño se fue a un pueblo lejano. No te vayas, mamá, ¿no? Ya. Marco, entonces ahí está, respuesta 2. Respuesta a la letra D, ¿no? ¿Está bien o no? Facilito, ¿no? 5. Será la oración que presenta complemento predicativo. Ya con todo lo que he explicado, ya esto ya facilito, ya lo destroza en 5 o 10 segundos. ¿Cuál es la 5D. 5? La D. A, B, C, D. La D, me sorprenden. La D, la respuesta. Todos llegaron cansados a la casa. Todos llegaron a la casa. ¿Cómo llegaron cansados? ¿No? Ahí está, no se puede desprender, es innecesario, por lo tanto es predicativo. ¿No? Y el verbo no es copulativo, el verbo de acción, llegaron, regresaron, ¿no? Acción. Después, la letra D. Ya ves, la 5, dudas en la 5.
¿No? ¿Todo claro? La 5. No hay problema, todo de acuerdo, la D. Si no, reclama, chico. ¿Eh? Reclama nomás, no hay problema. No, profe, no me convence, profe. ¿Por qué no puede ser? Lo aclaramos. Pero si la tienes clara, también. Ya. Dilo, ¿no? ¿Está claro o no está claro? ¿No? 5. ¿Todo de acuerdo, la D? Ya, Sí. habla. Sí. Sí. 6. Marca la alternativa que carece complemento circunstancial. Donde no hay circunstancial. Aquí se van a caer de repente, ¿ya? En la 6. Si no caen, no caen ellas, no hay problema. Ya pasaron la prueba de oro. La C. La C. Me sorprenden. ¿Todo de acuerdo la C? Donde no hay circunstancial. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿La C es la respuesta? Sí, la sé. Sí, la sé. Muy bien, ¿no? Respuesta a la letra C. Ya, a ver, ¿explico o no? Sí, profesor. Explique. Ya, a ver, aclaro. Voy a explicar la respuesta primero. Dice, saqué, el sujeto es argentino, ¿no? Yo saqué, ¿qué cosa saqué? Los fósforos, objeto directo, eso es lo que saqué, o de. Y encendí, acá hay otro verbo, otro núcleo predicado, encendí, yo encendí, uno. Cuando digo uno, ¿a qué me refiero? ¿Un qué? Fósforo. Un fósforo. Un fósforo también es objeto directo, ¿no? Sí, ¿dónde está el circunstancial? No hay. La respuesta a la letra C, ¿no? Ahí no hay circunstancial. En la B, cuente bien el señor, cuente el dinero. Sí, cuente bien antes que se vaya la ventanilla. Cuente bien, cuente mal, cuente rápido. Ahí está el circunstancial de modo. ¿Cómo va a contar? Bien. Ahí está el circunstancial. Me pide dónde no hay. Un palmoteo unánime epilogó efectivamente el baile. Ahí está, efectivamente, este es el circunstancial, ¿no? Noten que acá se afecta el verbo, ¿te das cuenta? Este es circunstancial, no es circunstante. Esta letrería siempre, acá está el circunstancial, siempre, ¿no? De tiempo. Ya está. Respuesta a la letra C. 7. El complemento circunstancial es un modificador de predicado que expresa diversos estados pasajeros de la acción. Lugar, tiempo, modo, cantidad, causa, etc. Señala la opción que presenta circunstancial de tema. ¿Qué le tema? Asunto, materia, contenido, ¿no? ¿De qué cosa habla? Ese es el circunstancial de tema. La B. La B. ¿Cuál sale? A, B, C, D. ¿La B? A ver, en la B, ¿cuál es el sujeto en la B? Yo. Yo. Argentino, ¿no? ¿Sí? Yo. Yo escribiré ¿sobre qué? Sobre la vida de Grau, acerca de Grau. ¿Está bien o no? Circunstancial de tema. Ya está, ¿no? Respuesta a la letra B. Ya, a ver, dudas en la 7. Cuando le digo dudas es porque de repente por ahí hay algo que no les cuadra, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando no les pregunto nada, no les digo nada porque se nota que la tienen clara, ¿no? También digo, pues chicos, para participen, ¿no? Los que chatean no dicen nada, a veces ponen puro de, ya no hay discusión alguna ahí. Ya, en este caso doy respuesta a la 7, la letra B. Yo escribiré sobre qué, sobre la vida de Grau. Cada que le ponen sobre qué, acerca de qué, está hablando de tema. Disertaron sobre los mosquitos. Disertaron acerca de los mosquitos. ¿No? Habla de ese contenido, ¿no? Ese tema. Respuesta a la letra B. En la C, por ejemplo, dice el pobre diablo. Sudaba chorros el pobre diablo. ¿Quién sudaba chorros? El pobre diablo, el sujeto, sudaba. ¿Cómo sudaba? A chorros. Circunstancial de modo, indica la manera como sudaba. No, me pide de tema, ¿no? Respuesta a la letra B. Ya está la 7, no hay problema. Habla. ¿No hay dudas? ¿No? 8.
me lo dijeron demasiado tarde. El predicado de esta oración tiene, ¿qué es lo que hay en esta oración? ¿Te acuerdas cuando hoy vimos una parecida por ahí? Me lo, te lo, se lo. Me lo dijo, te lo dijo, se lo dijo. Me lo dijeron, me lo contaron, te lo contaron, se lo contaron. Me lo, te lo, se lo. Cuando encuentren estos dos pronombres, ya saben cómo es la cosa, se van a repartir, ¿no es cierto? ¿Ya? Uno es OD y otro es OI. Profesor, pero ¿cómo sé cuál es OD, cuál es OI? Porque también les he dicho ese truquito, ¿sí o no? ¿Cuáles son esos pronombres, esos 11 pronombres? Lo, la, lo, las. Siempre son OD, ¿no es cierto? Lo, la, lo, las. Así que lo va a ser OD. ¿Ya? Y por inercia, ¿no? Aplicando la técnica del serrucho, ya me va a ser OI. Entonces va a haber un OI, un OD, y demasiado tarde, circunstancial de tiempo. Respuesta a la letra que sería uno de cada uno. La C, ¿no es cierto? Un OD, un OI y un circunstancial. Ya está. Pregunta 9. ¿Si era la secuencia correcta, verdad o falsedad con respecto al objeto directo? ¿Verdadero o falso? Nunca ve encabezado por una profesión, sí puede estar con la A, ¿no es cierto? La madre abrazó a su hijo. ¿A quién abrazó? A su hijo. Puede estar la A. Así que nunca es falso. Y si es falso, se fue la D. ¿Puede ser el objeto directo un sustantivo? Claro, ¿no? Mi primo compró golosinas. ¿Qué cosa compró? Golosinas. Ahí tiene el sustantivo. O puede ser toda una construcción. Mi primo compró unas golosinas carísimas. No toda una frase. Igual. ¿No? Hace de objeto directo. ¿No? Normal. Por lo tanto, verdadero. Así que la A o la B. ¿Ah? La acción verbal recae sobre el sujeto. Cuando hay objeto directo, ¿no? La acción del verbo, la acción verbal recae sobre el sujeto. ¿Eso qué significa? Si recae sobre el sujeto, ¿qué indica? Que la oración es voz pasiva, ¿sí o no? Y cuando hay objeto directo, la oración es activa. ¿De acuerdo o no? Para que la oración se convierta a voz pasiva, tiene que haber objeto directo. ¿Eso qué significa? Que la oración, cuando tiene OD, tiene que estar en voz activa. ¿No es cierto? Y si está en voz activa, el sujeto realiza o recibe la acción. Realiza. Realiza la acción. Acá dice que la acción verbal recae sobre el sujeto. No. ¿No? Cuando hay objeto directo, el sujeto realiza la acción. Por lo tanto, falso. ¿No? ¿Sí? Respuesta a la letra A. 10. ¿En qué caso se ha subrayado correctamente el modificador atributo? Y a estas alturas ya no me pueden defraudar, ¿ah? Y aquí ya caminamos más ligerito, ya más rápido. Ya con todo lo que he ido explicando acá, solamente vamos a consolidar nada más. Ya, D. lo que hemos... D. D. Estuvo contenta. ¿Cómo estuvo contenta? Ahí está el atributo, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está el verbo estar. Pero después está la letra D. Ya, de todas maneras, si es que hay dudas, consulten la 10. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, ya. 11. Determina lo correcto a partir de la siguiente oración. Lo correcto. Nunca dijo la verdad a sus primos el hermano de Saúl. En este tipo de preguntas puedes aplicar la técnica del cangrejo, ¿no? Hacia adelante, vuelta, regresas en ese plan. ¿La D? 1, 2 y 3, los tres. Ya, todos los tres son correctos. A ver, veamos. La verdad es el objeto directo. Bueno, me piden, el hermano de Saúl, ya, entonces voy a analizar la oración mejor, de frente. Dice, nunca dijo la verdad a sus primos el hermano de Saúl. ¿Quién nunca dijo la verdad? ¿Quién dijo la verdad nunca? El hermano de Saúl. El hermano de Saúl, sujeto, nunca dijo la verdad a su primo predicado. Entonces, el hermano de Saúl es sujeto, sí. 2, es cierto. Ya está.
El otro dice, la verdad es el objeto directo, también, ¿no? El hermano de Saúl dijo, ¿qué cosa dijo? La verdad, objeto directo. ¿A quiénes? A sus primos, para sus primos, objeto indirecto. Los tres son correctos. Respuesta a la letra D. 1, 2 y 3. ¿Ya, está bien? 12. Marque la oración que contiene dos circunstanciales. La A. La A. Parece que sí, ¿no? Los buenos alumnos, sujeto, siempre saldrán adelante, predicado. ¿Cuál es el núcleo del verbo, del predicado? El verbo, ahí está, saldrán. ¿Cómo saldrán? Es adelante, ahí está un circunstancial. Y el otro siempre otro circunstancial de tiempo, ¿no? Ahí hay dos circunstanciales. Respuesta a la letra A. Pero si no te convence, pregunta, ¿todos de acuerdo en la A? ¿No, sí o no? Sí. Sí, ¿no? No hay duda, ¿no? No hay problema ahí, tranquilito, ¿no? Respuesta a la letra A. Y 13. Marque la alternativa donde lo surgido no es un complemento circunstancial. La B. La B. La B. Tengo una fiera, chicos, ¿eh? No les agarro en nada. Todo contestan bien. Pon aquí el jarrón y allá la lámpara. Pon acá, ¿qué vas a poner acá? El jarrón, objeto directo. Y allá, ¿qué vas a poner? La lámpara, objeto directo también. ¿No hay tres circunstancial? No hay. ¿No? ¿Está bien? Tu respuesta a la letra B. En la demás, hay tres. ¿Cómo? Indica modo, ¿no? Circunstancial de modo. En forma de pregunta, igual. Siempre circunstancial de tiempo. Y el otro también modo. Te miraba él o ella, te miraba o yo con una ternura inmensa. Circunstancial de modo. ¿Ya? Donde no hay en la B, porque la lámpara es OD. ¿Ya? 14. A ver, aquí sí caen, ¿ah? No han caído en ninguna. Bueno, chicos que contesten, los que están calladitos, no sé, pues. Por eso participen, chicos, si contestan mal no hay problema. El cerebro se encarga ahí de como un botón ahí, pa, este está mal, pum, vuela, chao. Y entra lo correcto. Ya, a ver, la número 14, ¿cuál sale? A, B, C, D. Dice, una de las funciones sintácticas de la frase nominal es la de objeto directo, ¿no? Puede ser el sujeto, o de, complemento agente, en fin. Elija la oración que presenta frase nominal compleja como objeto directo. En primer lugar, ¿cuándo se llama compleja? Cuando tiene modificador indirecto, o sea, va a estar un de, un con, ¿no? Eso. Si analizamos las oraciones, fíjate, donde hay frase compleja, una máquina de coser, este es compleja, cuando tiene modificador indirecto. ¿Ya? ¿Dónde hay otro? Una máquina de rasurar, acá hay otro igualito. Así que, analizando la oración, donde solamente puede ver es 3 y 5 nada más. ¿Está bien o no? Ahí nada más hay, donde me pide frase nominal compleja. Se llama compleja cuando tiene modificador indirecto. Y se llama incompleja cuando no tiene modificador indirecto. O sea, las demás. Cuando solamente hay modificador directo o puro núcleo nada más. O sea, así como está la oración, donde hay frases complejas son la 3 y la 5. ¿Está bien? Así que, y como en cada alternativa hay 2, 3 y 5, tiene que ser la C, pues, obligatoriamente. ¿Está bien o no? ¿Me entendiste? Pues estas preguntas son bultos nada más. No, así, ay, son muchas cosas, no, voy a perder tiempo ahí analizando de uno en uno. No, ni hablar, paso.
Ya, si te das cuenta, no necesitas. Ya, ahora vamos a comprobar. ¿Ya? Vamos a ver si es 3 y 5. Dice, nos obsequiaron una máquina de coser. Ellos nos obsequiaron, ¿qué cosa? Una máquina de coser. Objeto directo, sí es cierto. Es una frase nominal compleja que funciona como objeto directo. Y la 5, una máquina de rasurar me compré ayer por la tarde. El sujeto es argentino. Yo compré ayer, ¿qué cosa compré? Una máquina de rasurar, objeto directo. Y es una frase compleja. Sí cumple, ¿no? La respuesta a la letra C. Solo 3 y 5. Ahora, la demás. ¿Quiere que analice la demás? Ya no. Las demás son frases, por ejemplo, la 1 dice, me entregó ayer este pequeño libro. Él me entregó ayer, ¿qué cosa me entregó? Este pequeño libro, objeto directo. Sí es objeto directo, pero no es frase compleja, me pide compleja. Esta es incompleja. No hay modificador indirecto, solamente hay directo nada más. ¿Te acuerdas de esto? Igual pasa en la 2. Nos llevó en su camioneta verde, nos llevó, peor aquí no hay nada, no es el OD. En la 4 igualito, hace mucho ruido, esa máquina vieja hace mucho ruido. ¿Qué es lo que hace la máquina vieja? Mucho ruido. ¿Ya? Este es el OD, pero es frase incompleja. Muy bien, entonces respuesta 3 y 5. Letra C. Y la última, márquelo conceptualmente incorrecto acerca del objeto indirecto. ¿Cuál sale? A, B, C, D. Pregunta de teoría. A ver. No me confundí. Lo incorrecto. Dice, el indirecto enseñó el provecho, beneficio, perjuicio de una acción. Claro, ¿no? A él va dirigida, ¿no? Compré unos caramelos para mi sobrino, ¿no? Con los caramelos beneficio a mi sobrino. Ya llevé a mi madre. La C. ¿Ah? La C. La C. La C, me sorprende. Generalmente se la reemplaza por leles también, ¿no es cierto? Leles hace de indirecto normalmente. ¿Ya? Es el que determina la conversión de una oración a voz pasiva. ¿Ah? No, pues el que determina la conversión a pasiva, ¿cuál es? El Objeto directo. Directo. ¿De acuerdo? El único. ¿Ya? Así que respuesta a la letra C, ese es incorrecto. ¿Ya? Muy bien. Ya está listo, chicos. ¿Se acabó? ¿Alguna pregunta final? Habla, preguntita. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna duda por ahí? Ya está, acabamos ahora sí con predicado, ¿no? Los 6 modificadores o D o I que vimos la semana pasada y los otros 4. Ahí están los 6 modificadores, ¿no? Ahora, ¿cuánto te vas a acordar de acá 2 semanas? No sé. Eso depende de ti, ¿no? No es fácil. Tienes que repasar otros cursos y así es. Después ya te vas a reír. Es un poquito más y hasta que la haces y ya está. Listo. Muy bien, chicos. Ya me despido entonces. Ya, chao.